Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, aquí el Padre José Ramírez, una vez más comunicándome para compartir con ustedes el mensaje de este próximo fin de semana, que es el bautismo del Señor. Se celebra esta fiesta en la vida de la iglesia. Después de el tiempo de la Epifanía, en la vida de la iglesia continúa el bautismo del Señor. No es en una orden cronológica en el tiempo. La Epifanía del Señor habla sobre la infancia de nuestro Señor Jesucristo, y sabemos por los relatos bíblicos que realmente nuestro Señor Jesucristo fue bautizado ya en una etapa de su vida de adulto. Mas, sin embargo, ahorita en este momento no voy a empezar a hablar sobre por qué es que bautizamos a los niños de pequeños. En esa forma no voy a abordar ese problema, o han dicho esa pregunta, esa polémica que algunas iglesias no quieren bautizar a sus niños de pequeños. Realmente lo que quisiera enfocar es sobre nuestra dignidad que adquirimos en el bautismo. Así como vemos en la lectura del Evangelio, también lo vemos en muchos de los evangelios, vemos cómo Jesús, al ser bautizado, dijo la voz del cielo, que era la voz del Padre: "Este es mi Hijo amado, a quien yo he elegido, a quien yo, digamos, el cual tengo todas mis complacencias". En ese aspecto, vemos cómo la elección del Señor en ese momento, cómo decimos nosotros que Él es el Hijo de Dios. ¿Y por qué Jesús se bautizó? Es para que también nosotros nos convirtiéramos en hijos de Dios, en hijos e hijas de Dios, por medio del bautismo. Y eso es lo que el día de hoy quisiera realmente enfatizar. Nosotros también somos llamados a ser hijos e hijas de Dios. Sin embargo, muchos de nosotros, la forma que hemos estado viviendo nuestras vidas, nos estamos dando cuenta que realmente no hemos cumplido nuestro llamado, no estamos viviendo conforme a nuestra vocación como bautizados, como hijos de Dios. Realmente las lecturas del día de hoy nos dan unas grandes ideas de cómo es que realmente podemos estar ejerciendo nuestro bautismo y realmente nuestra dignidad como bautizados. En el pasado se me ha contado varias historias. Una historia claramente la clásica que, no, que ya en este tiempo se ha contado tantas veces que ya no creo que va a causar como un poquito de humor en las personas. Pero les voy a contar esta historia de un sacerdote este, que una persona vino y le preguntó por qué, que si realmente él había recibido el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que él contestó? Se enojó, se frustró y se enojó y se molestó el sacerdote, porque dijo él: "Yo recibí el Espíritu Santo en el día de mi bautismo, yo recibí el Espíritu Santo en el día de mi confirmación, yo recibí el Espíritu Santo en el día de que fui consagrado como sacerdote, y entonces realmente yo he recibido el Espíritu Santo". Y la persona, claramente tratando de ser un poquito irreverente, un poco bromista, le dijo: "Padre, pues entonces que se le note que ha recibido al Espíritu Santo". Realmente nosotros recibimos el Espíritu Santo en el bautismo, y nosotros podemos también preguntarnos si se nos está notando, si se nos nota que realmente nos hemos convertido en hijos e hijas de Dios. Otra pequeña historia que también ilustra la importancia de ese día de nuestro bautismo, que ese momento que es el más importante de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ese momento trasciende esta vida terrenal. El bautismo nos hace hijos de Dios para la eternidad, y eso es algo muy bonito. Y por eso, otra historia que ilustra esta importancia era la historia de que también cuentan del Papa Juan Pablo II, que cuando a él le preguntaron cuál fue el día más importante de su vida, pensaron muchos que su respuesta iba a ser que el día más importante de su vida había sido el día de su ordenación, o digamos su consagración, de su elevación como el Papa, que eso había sido el día más importante. Algunos a lo mejor que cuando fue hecho cardenal y así, pero realmente es Juan Pablo II que respondió, así cuenta la historia, que respondió que el día más importante, claramente, era el día de su bautismo. Todos los títulos y los honores y todo lo que siguió después, tiene su fundación en el bautismo. En el bautismo somos hechos hijos e hijas de Dios. Esto significa algo. Esto tiene una forma de verse, de experimentarse, es de poder uno constatar que realmente somos hijos de Dios.
Y ahí llegamos a donde estamos hablando de las lecturas de este fin de semana. En este fin de semana tenemos las lecturas muy importantes. Nos habla en la primera lectura también unas cualidades que debemos de tener nosotros como buenos hijos e hijas de Dios, viviendo nuestra vocación, viviendo con dignidad el llamado que el Señor nos ha dado para llegar a la vida eterna. En la primera lectura nos dice que no hay que hacer tanto ruido. Dice, mi siervo no va a estar dando gritos y va a hacer tanto ruido. No, mi siervo va a ser una persona pacífica, una persona de justicia, una persona que realmente, calmadamente, tranquilamente y con un buen ejemplo y con mucha docilidad y con mucha suavidad, se puede decir en ese aspecto, va a compartir el mensaje de la salvación y va a vivir su vida de esa forma, una forma pasible, una forma pacífica, una forma sin pleitos, sin guerras, sin habladas, sin ningún tipo digamos, de dimes y diretes. Mi siervo va a ser una persona discreta, una persona que realmente no va a alzar mucho la voz, que va a susurrar, que va a decir las cosas despacito, con calma, con paciencia. Eso es lo que está hablando en la primera lectura sobre lo que es un buen siervo y lo que va a ser el siervo, pero claramente eso lo podemos también poder incluir y también más que todo identificarlo con nuestro bautismo como esa es una buena cualidad que nosotros podemos tener como hijos e hijas de Dios, adoptados por el bautismo, ser unas personas que tengan esa cualidad, esa forma de vivir, esa forma de sentir, esa forma de interactuar con las demás personas, pacífica, en paz, no haciendo tanto alarde, no tratando de llamar la atención, no tratando de sobresalir, no tratando de opacar a las demás personas, simple y sencillamente vivir una vida tranquila. Después, claramente, la segunda lectura nos da otro gran ejemplo, otras cosas importantes. Ahí nos habla de que cómo es cuando uno vive como hijo de Dios. Pero claramente ahí también nos da el contraste. Cuando uno vive como hijo de Dios, vive en la libertad de hijos de Dios, vive en una forma más agradando a Dios y vive en esa libertad y anunciando la justicia y practicando la justicia del Señor en la vida propia. Pero ahí también la segunda lectura nos da una gran advertencia. Hay unos que están viviendo como hijos del diablo, oprimidos por el diablo. Ahí nos dice que el gran contraste de la vida. Desgraciadamente, algunas personas que han sido bautizadas no están viviendo su vocación como hijos de Dios y siguen dándole cabida al enemigo en sus vidas. Pero lo que nos dice la palabra del Señor en la segunda lectura, otra cualidad muy buena, muy importante que podemos practicar y que nos hacen verdaderos hijos de Dios y así coherederos de la vida de la gracia, de la vida eterna, es la cualidad que nos habla en la segunda lectura, que más que todo ser una persona inclusiva, que ya hemos hablado sobre ese término, ser una persona inclusiva, una persona que no hace distinciones, que no hace discriminaciones, que no hace diferencias, que no aísla, que no rechaza, que no ignora, sino al contrario, una persona que vive tratando de ser un puente, un medio, una persona que va uniendo, que va integrando. Eso es lo que nos dice San Pablo. San Pablo nos está diciendo, tengan cuidado, o en la lectura nos dice ahí, tengan cuidado que no convertirse en opresores, ni tampoco estar oprimidos por el diablo. Tengan cuidado también entonces de vivir pues, y de compartir la fe, porque realmente también eso es algo importante como nosotros, que muchos lo hemos experimentado en carne propia, hemos sentido la discriminación. Y en aquel entonces había un cierto tipo de discriminación. Las personas que eran judías no querían a los gentiles que se mezclaran. Algunos cristianos no querían que en ese entonces ya se puede decir que se estaba más que todo compartiendo el mensaje, no querían que se lo compartieran a los gentiles y que nomás se dedicaran a compartir el evangelio a los que eran las personas judías, pero a los gentiles los hacían a un lado, a los gentiles los discriminaban en cierta forma.
Hoy en día seguimos sufriendo la discriminación en nuestro mundo y aún en nuestra iglesia. Y seguimos nosotros también siendo personas que hemos discriminado y más que todo hemos separado y hemos hecho distinciones entre varios grupos, entre varias personas. Tenemos que tener cuidado. Una persona que es realmente hijo o hija de Dios es una persona que integra, una persona que une, una persona que está ahí para alimar las asperezas y es una persona que realmente puede integrar porque tiene ese amor de Dios en su vida, que lo quiere compartir y que quiere que otras personas se unan a ese amor de Dios en sus vidas. Entonces, esa es otra buena cualidad que un bautizado, que un hijo y una hija de Dios puede tener. Y por último, llegando a lo que es el Evangelio, vemos esta interacción entre Juan y nuestro Señor Jesucristo. Vemos que Juan se resistió. Vieron vemos ahí en la lectura de que Juan le dijo que lo quiso disuadir, que lo quiso decir, que lo quiso como prevenir de que no fuera bautizado, o sea que quiso pararlo, él no se sentía, Juan, digno de bautizar al Señor. Pero el Señor dice, hay que hacerlo como un buen ejemplo, hay que hacerlo para darle ejemplo. Pero vemos una resistencia de parte de Juan. Y el Señor dice, vamos a cumplirlo en obediencia. Y eso es realmente ahí donde llegamos a la última cualidad que quisiera explorar en este tiempo, que es la cualidad de un buen bautizado, de un hijo de Dios, es hacer la voluntad del Padre en su vida, no resistirse a la voluntad de Dios en su vida, sino al contrario, poder ser obediente, poder escuchar, poder detenerse para poder tomar en consideración lo que Dios quiere que pase en su vida. Una persona que vive escuchando la voz de Dios por medio de la oración. Una persona que realmente no está viviendo por sus propios intereses, sino está viviendo según lo que el Dios vaya dictándole en su corazón, en su mente, y también por medio de la oración. Y una persona que realmente pueda someterse a la voluntad de Dios, no hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios en la vida propia. Entonces, en ese aspecto, podemos decir nosotros, esa es otra buena cualidad, la obediencia que tanto nos cuesta, porque muchos de nosotros nos gusta ser desobedientes. No es fácil la obediencia en nuestras vidas. Tenemos dificultades, primeramente escuchando, es ahí donde empieza la palabra obediencia, donde empieza la obediencia es al escuchar, pero muchos tenemos problemas en escuchar y mucho menos en obedecer, en seguir, en dar seguimiento, en acatar la orden que viene de parte de Dios. Entonces, en ese aspecto, muchos de nosotros estamos rebeldes, estamos queriendo hacer nuestra propia voluntad y viviendo conforme a nuestros propios designios. Se nos ha olvidado nuestra dignidad, se nos ha olvidado nuestro bautismo, se nos ha olvidado que somos hijos e hijas de Dios. Vivimos simplemente por los propios intereses y si alguna corrección se nos quiere dar, algo que se nos quiere, una exhortación se nos quiere hacer para nosotros, nos sentimos ofendidos, nos sentimos dolidos, nos sentimos aludidos, nos sentimos que me están hablando a mí, me están echando pedradas y no queremos acatar a la voluntad del Señor en nuestras vidas. Entonces, una persona realmente que también está viviendo su bautismo es una persona con obediencia a la voluntad de Dios. Mis hermanos y hermanas, entonces vemos esos tres grandes cualidades que ojalá podamos ir desarrollando. El Señor nos da toda una vida para poder ir desarrollando estas buenas cualidades de los hijos e hijas de Dios. Las cualidades que hemos hablado el día de hoy claramente es la docilidad. Hemos hablado también de la integración y más que todo de incluir a las personas, de no ser personas despectivas, sino personas que vayan siendo puentes de unidad. Y la última cualidad que hemos estado hablando es la cualidad de lo que estamos diciendo de la obediencia, que esto se vaya desarrollando. Nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios, por medio del bautismo, hijos e hijas de Dios, pues tenemos una gran promesa, pero esa promesa solamente se va a llevar a cabo, se va a cumplir si nosotros hacemos nuestra parte. Si nosotros tratamos de vivir nuestra vocación como hijos e hijas de Dios en esta vida, la recompensa que se nos va a dar es la recompensa de la vida eterna,
vale la pena vivir de una manera digna, vivir nuestro bautismo de día con día, no olvidarnos nuestra dignidad. Como dijo San Irineo, cristiano, recuerda tu dignidad, recuerda tu bautismo, vívelo para que un día puedas gozar de la gloria eterna en la casa del Padre. Muchas gracias por su atención, que Dios me los bendiga y esperemos que esto les sirva como preparación para que cuando vayan a la iglesia vayan con un corazón dispuesto, abierto para escuchar el mensaje que tenemos este fin de semana por el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias.